Bueno, hablamos del salario del trabajador durante el periodo de suspensión por enfermedad. Sin embargo, hay un tema que es relevante, ¿no? Que es el primero que sucede cuando el trabajador está enfermo. ¿Qué tiene que hacer el trabajador cuando está enfermo? Bueno, avisar, obviamente, ¿no? Hay un deber de avisar por parte del trabajador. Deber de avisar. ¿Desde cuándo? Desde el primer momento en que el trabajador puede avisar. Desde el primer momento que el trabajador esté en condiciones de avisar, puede ser él también, puede ser un tercero también, puede ser alguien que conviva con el trabajador o el que, digamos, esté en ese momento acompañando al trabajador. Bueno, desde el primer momento en que el trabajador tenga la oportunidad de avisar, se tiene que avisar. ¿Qué cosa? La ausencia, obviamente, el motivo de la ausencia, la enfermedad o un accidente, y dónde está. La ausencia, el motivo y la ubicación, el lugar donde está el trabajador. Porque si no dice nada, el lugar donde, no dice el lugar donde está, ¿dónde se presume que el trabajador está? En su domicilio, ¿no? La jurisprudencia no es uniforme en el caso de conocimiento directo que tiene el empleador de la dolencia. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria de la dolencia, o sea, de la enfermedad, la jurisprudencia mayoritaria consideró de que si el empleador tiene un conocimiento directo, ¿no?, acerca de ese impedimento, o tuvo un conocimiento directo de esa enfermedad o impedimento por parte del trabajador, bueno, la jurisprudencia mayoritaria considera que el empleador está avisado. Está avisado. ¿Esto qué permite? ¿Qué permite el aviso? ¿Qué permite al empleador el aviso? El aviso permite al empleador conocer la ausencia, justamente, y lo más importante, disponer de los recaudos en virtud de justamente esa ausencia, los recaudos que tiene que tomar. Por ejemplo, para reemplazar al trabajador, tiene que diagramar las tareas, rediagramar las tareas, ¿sí?, en la empresa. Eso tiene que ver con el deber de organización de la empresa y es importante que, bueno, que esto se tenga en cuenta, por eso el deber de avisar por parte del empleador. Y además permite que el empleador pueda practicar, si quiere, el control de la enfermedad. Pueda practicar, si quiere, el control de la enfermedad. La forma del aviso no está determinada en ningún lado. En realidad, puede ser por telegrama, por carta documento, por una nota remitida al empleador. El problema o el tema es que el trabajador, más que nada cuando hay situaciones de conflicto, ¿no?, subyacentes o por venir, que el trabajador pueda probar que se avisó, pueda demostrar de alguna manera que se avisó, puede dar aviso por teléfono, ¿no?, de que está ausente. Lo importante es que en situaciones quizás de conflicto subyacente, conflicto mantenido en el momento entre las partes, bueno, se pueda probar que efectivamente se avisó. Porque en realidad el aviso, el deber de aviso no tiene una forma determinada, pero sí la falta de aviso determina como consecuencia de que el trabajador pierda el salario, no tenga derecho a salario hasta que efectúe ese aviso. ¿Sí? Dijimos, entonces, deber de avisar por parte del trabajador y la facultad que tiene el empleador de controlar la enfermedad si quiere controlarlo. Esto quiere decir lo siguiente: el artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo justamente habla del aviso al empleador, y el 210 bueno, 209 y 210 habla de esta posibilidad de controlar la enfermedad por parte del empleador, que es su derecho, no su obligación, y como tal puede ser no ejercido por parte del empleador. Si el empleador dispone verificar la enfermedad, si dispone que se verifique la enfermedad, esta verificación se tiene que realizar por un médico de la empresa. No un empleado, no un enfermero, por un médico de la empresa. Ese médico puede ser incluso contratado, un servicio de control de ausentismo por parte del empleador, donde un tercero determine, bueno, haga este tipo de control contratado por la empresa, ¿no? Haga este tipo de control. Ese control se va a limitar
a determinar si ese impedimento que el trabajador dio a conocer existe. Y eso es por un lado. Y por el otro lado va a determinar la probable duración de ese impedimento. La probable duración de ese impedimento. A eso solamente se va a limitar ese médico de la empresa, ¿sí? Que no puede ser ni un empleado ni un enfermero de la empresa. Pero si el empleador dispone que decide no ejercer, no verificar la existencia de esta enfermedad, se considera que el empleador justificó la ausencia por el motivo que el trabajador, ¿sí?, invocó cuando avisó de esa enfermedad. Consecuentemente, y en consecuencia, y en virtud de esto es una facultad que el empleador tiene, que si dispone de verificar la enfermedad, ese control lo va a realizar alguien preparado para esto, que es un médico justamente, que se va a limitar solamente a constatar ese impedimento y a determinar la probable duración de ese impedimento, pero si esta facultad o este derecho no es ejercido por el empleador, se considera que justificó la asistencia por el motivo que se le indicó. Por lo tanto, el empleador no puede luego exigir al trabajador la presentación del certificado médico si no controló la enfermedad. Es decir, que esto no queda sujeto a la presentación, la enfermedad o la constatación de la enfermedad, a la presentación de un certificado médico, contrariamente a lo que se realiza o lo que se dispone habitualmente en muchos trabajos. Pero no es una exigencia que surge de la ley. Para lo único que puede, en todo caso, servir ese certificado médico es para el caso que el trabajador no avise en tiempo oportuno y pretenda, de alguna manera, ¿sí?, de alguna manera, cobrar el salario, porque dijimos recién de que el trabajador pierde ese salario hasta que efectúe el aviso. Si el aviso es realizado en forma tardía, bueno, el trabajador no va a tener derecho a percibir ese salario hasta que efectivamente lo avise, hasta que efectivamente avise. Pero sí podría presentar un certificado médico para justificar el aviso tardío. Por ejemplo, el trabajador estaba internado con pérdida de conocimiento en un lugar por ahí quizás lejano, o no hace falta que sea lejano, bueno, pero justifica mediante ese certificado médico de que estaba imposibilitado de dar aviso. Es el único motivo por el cual el empleador podría considerar, ¿sí?, a partir de la presentación de ese certificado médico, pagar el salario por los días que no se avisó. Pero esto es una posibilidad también que está sujeta a decisión del empleador, que podrá ser motivo quizás de conflicto judicial por esos 2 o 3 días, por ejemplo, en que transcurrieron hasta el aviso efectivo por parte del empleador. Una consulta. Entonces, bien, sí. Se me ocurrió un ejemplo de que justo en el aire que no lo podría encuadrar en toda la figura que estuvo explicando recién. Bien, El caso sería el siguiente. Un empleado que padece diabetes, una enfermedad crónica, ¿no? Está en el transporte público yendo para su trabajo. Siempre que la diabetes le origine siempre que la diabetes le origine un episodio que le incapacita para ir a trabajar. Porque hay trabajadores que padecen diabetes, ¿sí?, que justamente es el motivo más discriminatorio a los, disculpen que salga de tema, ¿no?, un poco, pero es el motivo por el cual se invoca mayores situaciones de discriminación al momento de contratar trabajadores, trabajadores que padecen diabetes. Bien, seguimos con la consulta. Sí, sí. No, la duda es si el trabajador se compensa justo en el transporte público, claro. Bien. Está camino al trabajo, se descompensa, no tiene posibilidad de avisar en esa situación. Claro. El empleador, en el supuesto, ¿cómo podría, digamos, a ver si encuentro el término apropiado, cómo podría no imputarle, digamos, porque también habría como una suerte de teléfono descompuesto, ¿no? No, hay una situación concreta que es la que prevé el artículo 209, que es el deber de avisar por parte del trabajador en la primera oportunidad que se tenga para avisar. Puede ser el trabajador, puede ser un familiar o puede ser
alguien que conviva con él, o que tenga la posibilidad de avisar. ¿Sí? Una vez avisado, bueno, ya el empleado puede ejercer el control médico. ¿Sí? Suponemos que en el caso en que vos presentas, no es una situación que incapacite al trabajador demasiado tiempo hasta que se dé aviso. Estamos hablando de un periodo normal de tiempo del mismo día, al día siguiente, o quizás un par de días más. El trabajador puede presentar un certificado médico y el empleador considerar que en realidad estaba justificado ese aviso tardío, ¿sí? Y pagar los salarios hasta el aviso oportuno. Pero no estamos hablando de situaciones en las cuales se requiere un aviso inmediato, sino justamente el trabajador, salvo casos de fuerza mayor, que por ahí quizás el que planteas vos, deberá dar aviso de enfermedad y del accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto al cual estuviese imposibilitado concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá derecho a percibir la remuneración correspondiente. Acá hay una lógica, que es la de poder organizar el trabajo por la ausencia del trabajador. La contemplación del 209, que habla de salvo caso de fuerza mayor, quizás tenga que ver con el ejemplo que diste. Bueno, hay una razón de fuerza mayor, que es el desvanecimiento del trabajador, y que el trabajador vivía solo, quizás esta situación se puede presentar, no tiene ningún conocido que avise por él, bueno, avisó un par de días más tarde. Bueno, presentando una constancia médica que diga que el trabajador estaba con pérdida de conocimiento durante ese periodo de tiempo, bueno, se puede justificar ese aviso tardío, y esto daría derecho a percibir salarios por parte del trabajador. Y el sobrecosto, son situaciones que se presentan. El sobrecosto sobreveniente, digamos, al empleador, eso ya correría sí o sí por cuenta del empleador, ¿no? No hay forma de que es que el trabajador va a tener derecho, quieran imputárselo al empleado. Es que el pago de salario corresponde y precisamente la licencia se va a computar a partir del momento en que el trabajador se incapacita, no a partir de un momento que decide el empleador que empiece a correr el plazo. Es decir, ese trabajador que esté incapacitado de prestar ese servicio, bueno, va a tener una licencia que va a operar y va a ser operativa a partir del primer día en que se incapacite el trabajador. ¿Sí? Entonces, está protegido el trabajador en ese periodo de tiempo. No hay ningún sobrecosto porque ya la ley, como lo decís vos, ya la ley plantea la obligación que está a cargo del empleador, ¿sí?, de pagar ese salario que no percibe el trabajador por no prestar ese servicio. Estamos hablando de situaciones en las cuales por ahí quizás la falta de aviso se debe a una razón que no está justificada por parte del trabajador. Bien, por eso la ley dice, o la ley contempla esta situación en la que el trabajador pierde el derecho a ganar el salario, salvo que la existencia de una enfermedad o accidente, teniendo en cuenta considerar su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Eso dice el artículo 209. El resulte luego inequívocamente acreditada tiene que ver con la presentación de un certificado médico que el empleador podrá considerar para hacer efectivo el pago del salario por ese tiempo. Si no es así y no hay una razón que justifique esa demora, bueno, la licencia irá a transcurrir a partir del momento en que se haga efectivo ese aviso. Y los días que transcurrieron hasta al aviso efectivo no van a ser pagados con el salario. Ahí está el punto. Hay que ver caso por caso, de todas maneras no son todos los casos iguales, obviamente, pero hay que analizar caso por caso en una situación que se presenta con un criterio no restrictivo, sino amplio, en protección justamente de los derechos del trabajador. El trabajador está obligado a someterse al control médico, obviamente, pero no está obligado a seguir la terapéutica, ¿no?, que dispone el médico de la empresa, porque para eso el trabajador tiene su médico personal. Es decir, el médico de la empresa no puede disponer que el trabajador se realice determinado examen o presente determinado estudio complementario, porque justamente esa no es la función del médico de la empresa, sino solamente constatar la existencia de la enfermedad y evaluar la probable duración de esa enfermedad. Esto de todas maneras también se vincula con los deberes y derechos de las partes. Dice el artículo 210, el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador, pero con esto tiene que ver también el artículo 70 en cuanto a los controles que dispone el empleador. A esto me refiero. Ese control debe ser ejercido con prudencia y razonabilidad. ¿Sí? Ahí voy. Prudencia y razonabilidad significa, por ejemplo, que el médico no puede concurrir en un horario de reposo del trabajador, por ejemplo, a las 3 de la mañana.
cuando sabemos todo el mundo que la mayoría descansa en ese momento. Entonces, en virtud del artículo 68 y 70 de la ley de contrato, este control también tiene que ser ejercido dentro de márgenes de prudencia y razonabilidad. Sí, ¿me escucho? Sí, a la compañera. Sí, yo tengo una duda respecto al tiempo oportuno de la incapacidad. Por ejemplo, en el caso de que para el médico de cabecera, Claro, del claro, es trabajador, obvio, diga son, no sé, 10 es obvio, meses y el médico de la empresa diga no, son 3. claro, es obvio que pueden existir diferencias y discrepancias, que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, bien, se ha implementado una instancia administrativa a través de juntas médicas que resuelven estos conflictos, estas discrepancias que pueden existir, como marca la compañera o marca la compañera, entre lo que dice el médico del trabajador y el médico del empleador. ¿Bien? Entonces, es una instancia administrativa que pueden concurrir gratuitamente tanto el trabajador como el empleador. Hay una asesoría que interviene, que determina en todo caso, en caso de discrepancias, cuál es digamos, a quién le da la razón, si al médico del trabajador o al médico del empleador. De todas maneras, esto está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y no en otros ámbitos. Antiguamente la Ley de Contrato de Trabajo tenía una previsión en este sentido de las juntas médicas administrativas que dirimieran este conflicto, esta controversia, porque si bien cuando estamos hablando de 2 días o 3 días, ¿sí? O de 5 días y 10 días, bueno, acá no hay quizás algo que justifique recurrir a una instancia administrativa que dirima, o una junta médica que dirima este conflicto, sino, por ahí quizás en el ejemplo que de la compañera, 3 meses o 6 meses de periodo de incapacitante. De todas maneras, a pesar de la sola existencia aislada, al menos a lo que yo tengo conocimiento de esta instancia administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no existen en otros ámbitos, en otras jurisdicciones. De todas maneras, y ante esto, ¿ustedes qué creen? ¿Quién conoce mejor la situación del trabajador? ¿El médico de la empresa, que solamente se va a limitar a constatar la existencia de la enfermedad y la probable duración? ¿O el médico del trabajador, que va a indicar cuál es el estudio, cuál es el complementario que se tiene que hacer, el examen que va a seguir y va a proseguir la evolución de la enfermedad, y que en determinado momento va a decir, bueno, usted tiene el alta o no, o sigue incapacitado, que tiene un seguimiento de esa enfermedad concreto, cuál va a, en todo caso, imponerse? Se va a imponer el médico personal del trabajador. Obviamente, el médico personal del trabajador. Y así lo ha decidido la jurisprudencia. Quien mejor conoce, en todo caso, la situación de salud del trabajador. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque a veces los empleadores son muy apresurados y toman decisiones que luego son motivo de arrepentimiento, ¿no? Porque no obraron con cuidado en estos casos. Hay que ver cuál es la situación, obviamente, ¿sí? Y sí, por ahí quizás tienen una forma de recurrir a una instancia administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras jurisdicciones, en otros ámbitos. Entonces, esto hay que tomar con precaución las decisiones que se toman a partir de considerar de que el trabajador está haciendo un abuso de su situación de enfermedad para no ir a trabajar o no. De todas maneras, esto es casuístico, ¿no? Hay que ver el caso que se presenta justamente. La jurisprudencia le ha dado, en la mayoría de los casos, prevalencia a lo que dice el médico personal del trabajador, quien es quien mejor conoce la enfermedad justamente que está padeciendo el trabajador. Lo cierto es que los salarios del trabajador, ¿sí? Les corresponde al trabajador hasta el pago de esta licencia, hasta que tiene el alta médica. El empleador puede despedir, en todo caso, al trabajador durante el transcurso de la enfermedad, durante la vigencia de esa licencia, lo puede despedir. Sin embargo, el artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo reafirma la integridad de la licencia,
con lo cual el empleador tiene la obligación de abonar los salarios hasta justamente a la alta médica, que si es posterior al despido del trabajador, bueno, esa va a ser la obligación por parte del empleador, ¿sí? Hasta que se pruebe cuándo hubiera sido la alta médica o hasta el máximo de la licencia justamente a la que tiene derecho el trabajador. La compañera recién, no me acuerdo quién, había hecho una pregunta acerca de qué sucede cuando la enfermedad perdura, ¿no?, y vence la licencia. Estamos hablando de una licencia paga, de 3, 6 o 12 meses de duración. Bueno, la suspensión se extiende la suspensión. Pero la diferencia acá, justamente en este caso, es que no hay derecho a salario por parte del trabajador. No hay derecho a salario por parte del trabajador. Situación complicada para el trabajador. ¿Por qué? Porque está enfermo y no tiene salario. La suspensión se extiende, se llama periodo de reserva de puesto, este año que se va a extender a partir del vencimiento, ¿sí?, de la licencia paga, de 3, 6 o 12 meses. A ese vencimiento el trabajador sigue enfermo, pero sigue teniendo derecho a permanecer en el puesto de trabajo, por eso se dice reserva de puesto de trabajo, por un año más todavía, por un año más todavía. Es una etapa difícil de afrontar por parte del trabajador. Sin embargo, el empleador no tiene la obligación, en este caso, de pagar el salario, pero sí la de mantener ese puesto de trabajo. Hay diferentes situaciones que se pueden presentar en el marco de lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla justamente de este periodo de reserva de puesto. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, primero y en principal, hay una obligación por parte del empleador de notificar que se inicia el plazo de reserva de puesto. La ley no marca ninguna obligación, pero hay decisiones jurisprudenciales que marcan que esto es un principio, o que tiene que ver con un principio de buena fe, que hay razones de buena fe, ¿sí?, más que nada por la importancia que tiene en la novación dentro de lo que son las condiciones de contrato de trabajo, no hay pago de salario, ¿sí?, la importancia que tiene este momento, ¿sí?, y esto justificaría, en todo caso, una obligación por parte del empleador de notificar que a partir de este momento comienza el plazo de reserva de puesto. Comienza el plazo de reserva de puesto por un año, como máximo, a partir justamente del vencimiento del periodo de la licencia paga. Se suspenden entonces los deberes de prestación, ¿no?, de prestación de salario, prestación del trabajo, el deber de trabajar, la conducta, los deberes de conducta de las partes subsisten, deber de fidelidad, de buena fe. Bueno, estas son, justamente hablamos de una razón de buena fe que impone la obligación por parte del empleador de notificar el comienzo de este plazo de reserva de puesto. La obra social se mantiene, obviamente. Bueno, es cuando el trabajador la sigue necesitando y la necesita quizás aún más todavía durante este periodo de tiempo. Sin embargo, no hay aportes ni contribuciones a la obra social durante el periodo de reserva de puesto. La obligación por parte de la obra social es de mantener justamente la afiliación del trabajador durante el periodo de reserva de puesto. No hay derecho a asignaciones familiares. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si el trabajador padece una nueva enfermedad? Una enfermedad diferente durante el periodo de reserva de puesto. Bueno, comienza otra licencia paga. Comienza otra licencia paga. Si hay una nueva enfermedad que tiene una enfermedad y padece otra enfermedad durante este periodo de licencia sin salario, bueno, el trabajador tiene la obligación de avisar justamente. El empleador puede constatar justamente la existencia de esta enfermedad y esto daría derecho a una licencia paga. ¿Por qué? Una nueva licencia paga. ¿Por qué? Porque ya dijimos de que cada enfermedad da derecho a una licencia. Cada enfermedad da derecho a una licencia. Entonces se suspende este periodo de reserva de puesto y comienza una nueva licencia paga. Si vuelve al trabajo, el trabajador puede volver al trabajo por haber obtenido el alta, ¿sí? Entonces, el empleador está obligado a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Está obligado a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Pero si esta enfermedad subsiste y se cumple el año
de reserva previsto en el artículo 211, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato de trabajo por vencimiento del periodo de reserva de puesto. Por haber vencido el periodo de reserva de puesto del artículo 211, y puede extinguir la obligación de mantener el puesto de trabajo, extinguir el contrato de trabajo el empleador, sin obligación indemnizatoria alguna. Sin obligación indemnizatoria alguna a favor del trabajador. Obviamente que esto tiene que ver con una decisión tomada por el empleador o, en todo caso, por el trabajador, ¿no? Considerar extinguido el contrato de trabajo. Pero si nadie decide nada, bueno, la relación va a seguir vigente hasta que alguna de las partes tome la decisión. Alguna de las partes, en ese caso, puede tomar la decisión, habiendo vencido, pero tienen que esperar ese periodo que se complete ese periodo de año de reserva de puesto previsto en el artículo 211. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Bien? Sí, profe, a mí me quedó una mía colgada. ¿El empleador puede, esta facultad que tiene de controlar la enfermedad con un médico de la empresa, puede hacer el control cuando quiera o tiene que ser una sola vez o puede hacerlo cada tanto? O... No, el control tiene que ser contemporáneo a la, si quiere que se tenga, digamos, quiere demostrar que esta enfermedad existe, bueno, el control tiene que ser de forma contemporánea, no hay ningún plazo, digamos, previsto para estos efectos, pero el control tiene que ser ejercido en forma contemporánea al aviso. No puede extenderse demasiado, porque si se extiende demasiado en el tiempo se considera que justificó esta enfermedad. Pero sí puede ser ejercido este control en un momento posterior, cuando el trabajador, habiéndose informado al empleador, dice que tiene 10 días de reposo, ¿no? Y el empleador, creo que es el ejemplo que vos querés dar, ¿no? El empleador decide antes de los 10 días verificar a ver si este reposo se va a extender más allá del tiempo o no. Bueno, puede ejercer ese control. Sí, o sea, sí, pero digo, lo que voy es que apenas avisa el trabajador y él manda a un médico de la empresa y le hace el primer control, si el médico de la empresa puede igual hacer un seguimiento aparte como para el... Por supuesto que de todas maneras, ese seguimiento debe ser ejercido de forma razonable. No puede, en todo caso, si el mismo médico de la empresa consideró que tenía 48 horas de reposo, no puede a las 24 horas volver a controlar al trabajador, ¿no? Eso sería sí una situación de abuso de derecho por parte del empleador. Si el empleador justificó una enfermedad o un impedimento físico que lo incapacite por 10 días, no puede ir a los 5 días y mandar otro médico para que, bueno, cambie, en todo caso, ese periodo de tiempo incapacitante que determinó un médico anterior, supongamos el caso. A propósito de la pregunta que hace la compañera, en esta situación de periodo de reserva de puestos se presenta justamente la situación contraria. El trabajador que no puede, que no va a recibir más su salario, ¿sí?, a partir del vencimiento de la licencia paga, manifiesta de que ya está en condiciones de trabajar. Y el empleador dice que no. Justamente acá se invierte las intenciones de la parte. Obviamente, también esto es situación que crea un conflicto y que esto va a determinar, quizás en todo caso, que haya una negativa de tareas por parte del empleador, porque el empleador considera de que no está apto todavía para volver a trabajar, el trabajador dice que sí, que ya está apto. Esto va a derivar quizás en una negativa del empleador, un impedimento injustificado por parte del empleador, hipotéticamente hablando, ¿no?, que justifique el despido injustificado, ¿sí?, el despido indirecto por parte del trabajador. Acá la situación se invierte justamente. Pasan muchos casos en los que sucede esto, ¿no?, que el trabajador dice, bueno, yo ya estoy en condiciones. Y el empleador dice, no, usted todavía no está en condiciones. Bueno, hay una situación de discrepancia en cuanto a lo que opina un médico y lo que opina el otro, que se va a definir, lamentablemente se va a definir en un conflicto judicial, donde se determina a ver quién tenía razón en ese caso. Obviamente, la incapacidad del trabajador, que era transitoria, puede convertirse en permanente si se determina, por ejemplo, que el trabajador queda incapacitado a partir de esa enfermedad o ese accidente de trabajo en un determinado porcentaje.
Son diferentes situaciones que se pueden presentar, que la ley distingue en el artículo 212 y que tienen que ver con las obligaciones de las partes al momento del vencimiento del periodo de licencia y justamente a la determinación de la incapacidad del trabajador como permanente. Obviamente que si el trabajador tiene el alta y no tiene incapacidad, se tiene que reintegrar al trabajo en el mismo puesto que tenía antes. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero puede que esa enfermedad determine en el trabajador una incapacidad de carácter permanente, que puede ser total o parcial. Total o parcial. Y estas son las situaciones que marca el artículo 212, diferentes situaciones que marca el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hablan de la reincorporación del trabajador. Si hay una incapacidad de tipo parcial, y ahora vamos a ver cuál es el porcentaje que se toma en cuenta para definir si es total o parcial, bueno, el trabajador tiene que ser readmitido, ¿sí? Si hay una incapacidad parcial, readmitido en el empleo, hay una obligación por parte del empleador de readmitirlo en el empleo y de proveerle el empleador tareas acordes a la incapacidad que padece el trabajador. Tareas acordes a la incapacidad que padece el trabajador. Esto crea también una situación conflictiva en la organización de la empresa porque el trabajador va a tener que ser destinado a un puesto de trabajo sin mengua de la remuneración que venía percibiendo, puede ser en una categoría diferente, ¿sí? Pero en una tarea que él pueda cumplir. Si el empleador no tiene ninguna tarea para darle, bueno, el contrato se va a extinguir. Como marca el artículo 212, si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad de la indemnización total. Pero ojo, puede pasar de que el empleador no quiera, ¿sí?, reubicar al trabajador en condiciones, en las condiciones en las que está, en una tarea acorde a su incapacidad. En ese caso, si estando en condiciones de trabajo de hacerlo, no le asignarle tareas compatibles con la actitud física y psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245, que es la indemnización completa. Es como si fuera un despido injustificado, porque no quiere darle la tarea. Bueno, esto también es una situación que presenta conflictos y que van a tener que ver con la prueba en juicio, justamente, del empleador de que tenía o no tenía tareas acordes a la incapacidad que padece el trabajador. Que decimos que es permanente, ya de tipo permanente, tiene el alta con incapacidad de tipo permanente. El alta puede ser durante el periodo de licencia, ¿sí?, durante el periodo al momento del vencimiento de la licencia, o durante el periodo de reserva de puesto. El alta puede determinarse en cualquiera de esos momentos. Si es durante el periodo de licencia, esa incapacidad transitoria ya no es más transitoria, es permanente, ¿sí?, y el trabajador tiene que ser readmitido en ese puesto de trabajo acorde a su incapacidad. O puede ser durante el periodo de reserva de puesto, o aún finalizado el periodo de reserva de puesto, si nadie extinguió el contrato de trabajo. Pero la ley marca un porcentaje a partir del cual se considera que el trabajador está incapacitado totalmente, que no es un 100% de incapacidad. No se exige una postración total de parte del trabajador, ¿sí?, para considerar de que alguien está incapacitado en forma absoluta. La ley marca un porcentaje que es el 66% de la total obrera, así se llama, ese porcentaje de la total obrera. Es un porcentaje que ya determinó la jurisprudencia hace un tiempo, pero que equivale a la prestación de la jubilación por invalidez, ¿sí?, la que da derecho a la prestación por jubilación por invalidez de la Seguridad Social, que marca que teniendo una incapacidad del 66% de la total obrera o más, bueno, ya alguien está incapacitado en forma total. Tenemos que decir que en este caso la incapacidad absoluta equivale a que el trabajador no puede realizar ni las tareas que venía haciendo ni ninguna otra, para este o para otro empleador. Ni las tareas que venía haciendo ni ninguna otra. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, el contrato, obviamente, el contrato de trabajo se va a extinguir. Se va a extinguir por
padecimiento de una incapacidad de tipo absoluto y permanente, incapacidad absoluta y permanente del trabajador por una enfermedad o por un accidente inculpable. Se va a extinguir el derecho de percibir el trabajador una indemnización completa del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa es una situación en la cual el empleador, ¿sí?, tiene la obligación de abonar una indemnización sin culpa alguna. Sin culpa alguna. Una indemnización tal y cual, o tal como si lo despidiese sin causa al trabajador. Es una indemnización que el legislador consideró necesario poner en cabeza, ¿sí?, del empleador, en este caso. Algunos llaman, en todo caso, no indemnización a esto, sino una compensación, una forma de compensación por los servicios prestados a favor del empleador durante un periodo de tiempo determinado. Y un punto, antes de pasar a la pregunta, que por ahí quizás me quiera hacer una compañera, sí, un punto importante es que la renuncia. Perdón, Mariela, tenemos que pasar al otro chat. Sí, por favor. Pasemos Sí, al otro. Pasamos. Dale. Bien.